Hoy hablamos mucho de inclusión, pero hay una pregunta clave. ¿Siempre hemos entendido la inclusión de la misma manera? Porque lo que hoy vemos como un derecho antes fue caridad, luego fue separación y después apenas integración. Incluso no nació completa, se fue construyendo poco a poco, con el tiempo. Para entender mejor esto, vamos a hacer un recorrido por décadas, viendo cómo la política y las leyes han ido cambiando la educación, porque no es lo mismo decir todos tienen derecho a realmente garantizarlo. De 1940 a 1950, el derecho universal. Después de la guerra, el mundo empieza a hablar de derechos. En 1948 aparece la Declaración de los Derechos Humanos y por primera vez dicen que todos tienen derecho a la educación, pero en la práctica esto todavía era muy general. En Colombia la educación se vuelve un servicio público, pero seguía siendo excluyente. En este momento la inclusión se veía más como ayuda, no como un derecho real. Y mientras todo esto pasaba, el país vivía el Bogotazo. En 1948, que la crisis mostraba que el acceso a la educación no era igual para todos. 1950 a 1960, educación especial. En esta década aparece la educación especial, pero no como inclusión, sino como separación. Se crean sistemas educativos diferentes para personas con discapacidad. En Colombia el sistema se organiza más, pero sigue siendo rígido. Aquí la diferencia se veía como un problema que había que aislar. Y al mismo tiempo el mundo avanzaba con hechos como el Sputnik en 1957, donde la educación se enfocaba más en competir que en incluir. 1960 a 1970, no discriminación. En los años 60 cambia un poco la mirada, ya no es solo educar, es no excluir. Se empieza a decir que nadie debe ser discriminado en la educación. En Colombia se amplía la cobertura, aquí nace la idea del acceso, pero el sistema todavía no cambia de fondo. Mientras el mundo llega a la luna en 1969, también surge una pregunta: ¿quiénes realmente tienen acceso a esos avances? 1970 a 1980, necesidades educativas. En los años 70 aparece una idea clave: no todos aprenden igual. Se empieza a hablar de necesidades educativas especiales. En Colombia, este tipo de educación comienza a organizarse. El sistema intenta adaptarse, pero muy poco. Y en una época donde también se cuestionan las instituciones, como en el caso de Watergate, empieza a cuestionarse también la educación. 1980-1990, integración. En los años 80 los estudiantes con discapacidad entran al aula regular, pero hay un problema: están dentro, pero el sistema no cambia. Aquí hablamos de integración, más no de inclusión. Mientras tanto, en el mundo viven cambios importantes. La caída del muro de Berlín también demuestra que las barreras se van destruyendo desde lo social. 1990 a los 2000, inclusión. En los años 90 ocurre un cambio clave. La inclusión ya no es solo discapacidad, es diversidad. Se plantea algo fundamental: la escuela debe adaptarse al estudiante. En Colombia, la Constitución del 91 y la Ley 115 fortalece esta idea. Aquí nace la inclusión como la entendemos hoy, en una sociedad cada vez más diversa. 2000-2010, enfoque de derechos. En los 2000 cambia la mirada, ya no es solo ya la persona no es el problema, son las barreras. Se empieza a entender que la discapacidad no está en el individuo, sino en el entorno. En Colombia las leyes comienzan a ir en esa dirección. En un mundo marcado por eventos difíciles, los derechos humanos toman más fuerza, incluyendo la educación. 2010-2020, inclusión en la práctica. En esta década ya no basta con hablar, hay que actuar. Se empieza a hacer ajustes reales en el aula, pensando en que todos los estudiantes en Colombia, como lo manda el decreto 1421, buscan hacer la inclusión más concreta. Después del acuerdo de paz, el país enfrenta un reto grande: incluir poblaciones que históricamente han sido excluidas. La inclusión no es solo una cosa, incluye cultura, pobreza, género y muchas formas diferentes de pensar y vivir. En Colombia, nuevas leyes intentan responder a esta realidad y la pandemia COVID-19 dejó algo muy claro:
No todos tienen la misma oportunidad para aprender. Entonces, la inclusión no apareció de la nada, ha pasado por muchas etapas: caridad, segregación, integración y ahora derechos y equidad. Aquí queda una pregunta importante: ¿realmente estamos aplicando la inclusión o solo estamos aprendiendo a hablar de ella? La inclusión no es solo permitir entrar, es garantizar que todos puedan aprender y entender su historia. Y esto nos ayuda a que ninguno de nosotros repita historias o errores del pasado.